Se me había olvidado grabar. Pero entonces, recapitulando, vamos a dejar la tercera tarea porque ya hemos cubierto suficiente material. Más o menos la semana del 13, no, la semana del 6 de diciembre, para que tengan esa semana y la puedan entregar antes de irnos a vacaciones. Entonces déjenme compartir para el examen para ver cómo se solucionaba. Bueno, el examen estaba, como ya les dije, sencillo. No había que hacer nada especial ni nada que no hubiéramos visto. El primer problema dice, la rapidez del sonido nu en un gas podría depender de la presión, que la presión es fuerza por unidad de área. También de la densidad ρ, que es masa sobre volumen, y del volumen B del gas. Dice, use el análisis dimensional para determinar los exponentes A, B y C que aseguren dimensiones correctas en la fórmula 1, que está ahí abajo, que dice nu igual a K por P a la A, por ρ a la B y por B a la C, donde K es una constante adimensional. Y bueno, ahí les doy de tip que la presión tiene dimensiones de masa sobre longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué se tenía que hacer ahí? Bueno, pues la fórmula nos decía que nu es K por P a la A por ρ a la B por V a la C. Y lo primero que hay que hacer pues es checar las unidades de cada una de estas cosas, de estos términos. Por ejemplo, nu, pues ya, o sea, el problema nos está diciendo que esa es la rapidez del sonido. Entonces, obviamente, nu tiene que tener unidades de longitud sobre tiempo. También el problema nos dice que la presión tiene unidades de masa sobre longitud sobre tiempo al cuadrado. Pues entonces ya ahí lo pongo, masa sobre longitud sobre tiempo al cuadrado. Y ρ, como es masa sobre volumen, tiene unidades de masa sobre longitud al cubo. Y el volumen tiene unidades de L al cubo. Entonces, y también K es adimensional. Entonces, si ustedes sustituyen las unidades en esa ecuación, que es la ecuación 1, pues van a tener que las unidades de nu son igual a las unidades de K, pero K es adimensional, por las unidades de P a la A, por las unidades de ρ a la B, por las unidades de V a la C. Y si sustituyen cuánto vale cada una de esas unidades, pues tienen que las unidades de nu son iguales a las unidades de K, que otra vez no tiene porque es adimensional, por m sobre lt cuadrada a la A, por m sobre l cúbica a la B, por L cúbica a la C. Simplemente sustituir las unidades de cada una de esos términos físicos. Y luego, además, sustituir las unidades de nu, que es L sobre T, o sea, L por T a la menos 1, y simplifiqué del lado derecho todos los términos semejantes. O sea, por ejemplo, todas las M las junté de acuerdo a los exponentes, lo mismo con todas las L y con todas las T. Entonces, M, pues tenemos, ¿cuántos M tenemos? Tenemos dos. Uno está el exponente alfa o A y otro está la exponente B. Entonces, como es multiplicación de términos semejantes, pues los exponentes se suman. Y tenemos M a la A más B.
Para L tenemos tres términos con L, y como los exponentes se suman porque es multiplicación, pues tenemos primero L a la menos A, porque A estaba en el denominador, en el primer término. Luego menos 3B, otra vez porque L estaba en el denominador. Y luego más 3C. Y bueno, aquí, bueno, esas son, se supone que ya saben las leyes de manipular los exponentes y todo eso. Pero bueno, como cada uno de ellos tiene su propio exponente, por ejemplo, la L en el segundo término tiene exponente 3, pero a su vez está elevado a la B, pues tenemos que multiplicar el exponente 3 por el exponente al que está elevado, que es la B, y por eso queda L a la 3B. Bueno, menos 3B porque es en el denominador. Y finalmente, para la temperatura, tenemos el primer término, que está a la menos 2A, y ya no tenemos ningún otro término que contenga la temperatura. Perdón, el tiempo, no la temperatura. Y ya tenemos ahora sí una expresión que nos relaciona del lado izquierdo, pues las unidades ya sea de masa, longitud y tiempo, y del lado derecho también. Y obviamente pues esta es una ecuación. Entonces, si es una ecuación, pues el nombre nos está diciendo que lo que está del lado izquierdo tiene que ser lo mismo que está del lado derecho, porque pues es una ecuación. Y lo que tenemos que comparar aquí son los exponentes. Por ejemplo, del lado izquierdo tienen L a la potencia 1. Y eso significa que L a la potencia 1 tiene que, en este caso la potencia 1, tiene que coincidir con los exponentes de L que se encuentran del lado derecho. Entonces, por eso aquí de esta ecuación se deducen tres ecuaciones, una para cada una de las unidades, o sea, para L, T o M. Entonces, para L tenemos que 1, que es el exponente del lado izquierdo, tiene que ser igual a menos 3B más 3C, que es el exponente de L del lado derecho. Luego, para T, tenemos que menos 1, que es el exponente de T en el lado izquierdo, tiene que ser igual a menos 2A. Y como no tenemos M del lado izquierdo, pues entonces es como si sí tuviéramos una M, pero a la exponente 0. Entonces puedo poner que 0 es igual a más B, que es el exponente de M del lado derecho. Y esto nos da pues esas tres ecuaciones. Y de estas tres ecuaciones lo que uno tiene que hacer es despejar para obtener los valores, porque son tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces es un sistema de ecuaciones que sí se puede resolver. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman aquí la ecuación del medio, la de menos 1 igual a menos 2A, pues de ahí pueden despejar directamente A. Y resulta que A es igual a un medio, porque se eliminan los signos negativos de cada uno de los términos, y les queda A igual a un medio. De la ecuación número 3, que dice 0 igual a A más B, como ya conocen A, pueden conocer B. Y esa ecuación nos dice que A es igual a menos B, o sea, el negativo, entonces B es igual a menos un medio. Y solo nos falta C. Y para C pues podemos utilizar la primera ecuación, que es la única que contiene al término C, o a la letra C. Y bueno, sustituir lo que ya conocemos, que es A y B. Entonces, esa ecuación nos dice 1 es igual a menos A menos 3B más 3C. Entonces pongo menos A, que es menos un medio, luego menos 3B, que es menos 3 por menos un medio, más 3C. Entonces eso nos da que 1 es igual a menos un medio, más 3 medios, más 3C. O sea, 1 igual a 1 más 3C. Y de ahí despejan C, entonces pues encuentran que C es igual a 0. Y con esto
ustedes pues pueden reescribir, o sea, ya pueden asignarle valor a cada uno de los exponentes de la ecuación para nu, y les queda que nu es igual a kappa, o bueno, o k, que es adimensional, por p a la 1 medio, por rho a la menos 1 medio, y también iba el volumen aquí, pero el volumen recuerden que tenía exponente c, y c encontramos que es 0, entonces ya no lo ponemos. Y esto lo podemos reescribir simplemente como nu igual a k por p entre rho a la 1 medio. Y ya esa es como la ecuación para la velocidad en un gas. Entonces así se resolvía. Y de este vimos, no me acuerdo si uno o dos ejemplos. Cuando vimos las unidades de Planck. Y luego les dejé de tarea que hicieran la otra unidad de Planck que no habíamos hecho en clase. Bueno, entonces ese así se resolvía. Luego el segundo dice, dado los vectores A igual a menos 41i más 24j menos 10k centímetros, y B igual a menos 31i más 15k centímetros, determine primero la componente de A lo largo de B, y luego la componente de B a lo largo de A, y luego el área del paralelogramo que tiene a los vectores A y B por lados. Este también está muy sencillo. Pues ahí están los vectores A y B. Yo puedo sacar la norma de A y la norma de B. Entonces, pues aquí ya lo hice. La norma de A es 48.5 y la norma de B es 34.43. Si me están pidiendo sacar la componente de A a lo largo de B, pues eso significa que tengo que proyectar el vector A hacia el vector B. ¿Y cómo proyecta uno un vector sobre otro vector? Pues haciendo producto punto. Entonces nosotros ya sabemos hacer el producto punto, en particular A punto B, que nos proyecta A sobre B. Y pues esto es menos 41 por 0, más 24 por menos 31, más menos 10 por 15. Y eso nos da 89, menos 89.4 o 894, bueno, no sé, no me acuerdo. Pero yo ya sé, creo que es 894, yo ya sé que este producto punto A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de teta. Entonces, yo puedo conocer el coseno de teta despejando de esta ecuación, y el coseno de teta va a ser igual a punto B sobre la norma de A por la norma de B. Y eso es menos 894 sobre 48.5 por 34.43. Y eso me da 0.53. Entonces teta es 122.3. Entonces, A punto B. Profe, Ajá. es que creo que está mal, porque en el examen es menos 41i y en B es menos 31i y la componente que no está en B es J. A ver, déjame ver. ¿En el B dices tú? Sí, o sea, la componente que no está en B es J y creo que lo que se está poniendo es que no está la componente I. Ah, sí, este lo resolví mal. Sí, tienes razón. Sí, cierto. De todas maneras, o sea, el procedimiento que tienen que hacer es es encontrar el producto punto, y el producto punto pues les da precisamente eso, la proyección del vector, bueno, del primer vector sobre el segundo vector. Y sí, entonces este estaba mal. Lo que tienen que hacer es exactamente lo que está aquí. Y la proyección, pues sería entonces este producto a punto B
Y o sea, el resultado, pues es precisamente, ¿no? Como es un escalar, el producto punto es un escalar, entonces el resultado les da pues exactamente como la magnitud de un vector, más bien la magnitud del vector A, pero proyectado sobre B. Entonces es una longitud y por eso es un escalar. Entonces el resultado del producto punto sería el A punto B. Y yo aquí simplemente por curiosidad determiné el ángulo inicial entre los vectores A y B, pero en realidad el producto punto pues es simplemente una magnitud. Y en B, en el inciso B, nos están pidiendo la componente de B a lo largo de A. Entonces pues aquí hacen lo mismo, pero lo hacen bien. Y bueno, aquí creo que aquí ya no lo hice en esta misma hoja, ¿no? Pero es hacer el mismo procedimiento solo en orden invertido. En vez de hacer A punto B, tendrían que hacer B punto A, porque ahora está proyectando B a lo largo de A. Y cuando reportan las magnitudes, entonces, cuando, por ejemplo, A proyectado en B, pues justo tienen ustedes que la magnitud de A es 48.5. Entonces, ¿cómo proyectan un vector? Pues, por ejemplo, cuando tienen el triángulo en el eje, ¿no? Los que siempre construimos en el plano cartesiano, pues decimos A coseno de teta nos proyecta al eje X, por ejemplo. Entonces, la proyección, pues tienen que utilizarla mediante el ángulo. Y cuando, bueno, esto sí está bien. Este resultado sí está bien. Lo que está mal es lo de acá arriba. Por lo tanto, el ángulo. Claro. Sí, aquí lo que les va a cambiar entonces cuando lo hagan bien es el ángulo. O sea, el 48.5 está bien. Lo que yo hice mal fue determinar el ángulo porque hice mal la operación aquí de A punto B. Pero con el ángulo correcto, entonces ustedes pondrían 48.5 por el coseno del ángulo correcto y esa es la proyección. Y para B, pues pondrían 34.43 por el coseno del ángulo correcto y eso les da el resultado de la proyección de B en A. El tercer inciso nos está pidiendo el área del paralelogramo que tiene a los vectores A y B por lados. Y ya habíamos visto nosotros que precisamente el producto cruz es eso, es una operación vectorial que nos da el área del paralelogramo que tiene como lados los vectores que estamos haciendo el producto cruz. Entonces el producto cruz es un vector que es perpendicular al plano donde viven A y B y la magnitud es igual al área del paralelogramo que tiene por lados el vector A y el vector B. Entonces el producto cruz pues ustedes lo pueden hacer. Creo que a ver si lo hice bien, no me acuerdo. No, pues es que yo creo que si esto lo hice, lo anoté mal. Esto de A y B probablemente también esté mal. O sea, el resultado, no el procedimiento. Pero entonces tendrían que hacer el producto cruz, así como está aquí, A cruz B, seguir pues, la regla del determinante de la matriz de 3×3, que es lo que escribí aquí. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde suponemos que estos vectores estaban bien anotados, pues esta sería la operación que tendrían que hacer. Recuerden que tienen que esto es el determinante de una matriz de 3×3 y les da pues un vector. Entonces, el producto cruz les daría algo como esto, como este 50i más 615j más 271k. Y a esto ustedes le determinarían la norma a este vector. Entonces, eso les daría un número. Por ejemplo, aquí en este caso, me dio 1412.8 metros cuadrados. Y esa sería entonces el área del paralelogramo, cuando sacan la norma de ese vector.
El que sigue dice, un automóvil que se mueve con aceleración constante recorre la distancia entre dos puntos que distan entre sí 58 metros en 6.20 segundos. Su velocidad cuando pasa por el segundo punto es de 15 metros sobre segundo. Nos piden cuál es la velocidad en el primer punto. También nos piden cuál es su aceleración. Y nos piden a qué distancia previa al primer punto estaba el automóvil en reposo. Entonces, esta es la situación, ¿no? Está un punto A y un punto B alejados 58 metros. Nos dan la velocidad final, que es 15 metros sobre segundo. Entonces aquí lo puse. Nos está diciendo que se mueve con aceleración constante, pues ponemos que la aceleración es constante. La distancia que separa los puntos son 58 metros. Y también nos dice que recorre esa distancia en 6.20 segundos. Entonces anotamos eso por ahí. Nos pide determinar la velocidad en el primer punto. Bueno, pues yo puedo utilizar, por ejemplo, la fórmula de v igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo para despejar la aceleración, que me daría velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y luego puedo utilizar, por ejemplo, la fórmula de v cuadrada igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Y podemos sustituir la ecuación 1, que es la que de donde despejamos la aceleración. Entonces tenemos, bueno, aquí pues despejamos todo del lado izquierdo, ¿no? Entonces del lado derecho, entonces nos queda velocidad inicial al cuadrado menos v cuadrada más 2 veces aceleración por distancia igual a 0. Y ahí metemos la aceleración. ¿Qué nos queda? Pues nos queda velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo por la distancia igual a 0. Y uno puede despejar entonces la velocidad inicial. Y esto uno lo hace pues reordenando como la ecuación, ¿no? De tal manera que la velocidad inicial sea nuestra incógnita y ordenamos pues precisamente en orden decreciente de los exponentes. Primero tenemos velocidad inicial al cuadrado, luego menos 2 veces velocidad inicial por la distancia sobre tiempo, luego más 2 veces la velocidad final por la distancia sobre tiempo y menos la velocidad final al cuadrado igual a 0. De aquí ya conocemos pues algunas cosas. Entonces sustituimos los valores de las cantidades que ya conocemos. Y esta ecuación nos queda velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces velocidad inicial por la distancia, que son 58 metros, sobre el tiempo, que son 6.20 segundos, más 2 veces la velocidad final, que son otra vez 15 metros sobre segundo, por la distancia, que son 58 metros, sobre el tiempo, que son 6.20 segundos. Y finalmente, menos la velocidad final al cuadrado, que son 15 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es igual a 0. Entonces ya cuando sustituyen estos valores en la calculadora, nos va a dar que
velocidad inicial al cuadrado menos 18.70 velocidad inicial más 55.64 es igual a 0. Y ahí ya tienen una ecuación de segundo grado para la velocidad inicial que pueden resolver. Entonces, velocidad inicial va a ser menos b, que es menos, o sea, menos por menos 18.70, más menos raíz de menos 18.70 al cuadrado, menos 4 por 1 por 55.64 sobre 2 veces a, que es 2 por 1, y nos da 18.70 más menos raíz de 127.13 sobre 2. Y la raíz de 127.13 es 11.27. Entonces, esto nos da pues dos soluciones porque es una ecuación de segundo grado. Nos da una que dice que la velocidad inicial es 14.95 y la otra que nos dice que es 3.71. También nos está pidiendo la aceleración. Bueno, aquí, pues la velocidad que tenemos que, o sea, la velocidad que nos interesa, pues es la pequeña, ¿no? Porque, pues la de 14 no tiene sentido porque está recorriendo 58 metros y en 6 segundos, entonces la velocidad no puede ser casi la misma velocidad final que tiene en el punto B. Entonces la velocidad inicial, la que tiene en el punto A, es 3.71. Para conocer la aceleración, pues ya arriba nosotros habíamos despejado la aceleración y habíamos dicho que era igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, pues podemos utilizar esa misma fórmula. Y tenemos que eso es 15 menos 3.71 sobre 6.20. Y nos da 1.82 metros por segundo al cuadrado. Finalmente nos pedía la distancia previa al primer punto. O sea, más bien a qué distancia previa al primer punto estaba en reposo el coche. Pues lo que tenemos que hacer aquí es considerar un segmento como adicional a esta situación inicial que nos planteaba el problema y considerar en este caso que la velocidad inicial es 0 porque queremos saber el punto desde donde partió, o sea, desde donde partió del reposo. La velocidad final en este caso van a ser los 3.71 que correspondería al primer punto de este trayecto, al punto A. Y ya conocemos la aceleración con la que se estaba moviendo a lo largo de todo su recorrido, porque nos dijo el problema que la aceleración era constante. Y esa vale 1.82. Entonces yo puedo, por ejemplo, aplicar esta fórmula de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por la distancia, despejar la distancia, que nos daría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a, y ya tengo todo eso. La velocidad final es 3.71, entonces quedaría 3.71 al cuadrado sobre 2 veces 1.82, que es la aceleración. Y eso nos da 3.78 metros. Entonces, a esta distancia, previa al punto A, estaba en reposo el automóvil. Este siguiente problema dice, una paracaidista, después de saltar, cae 52 metros sin fricción. Cuando se abre el paracaídas, ella desacelera
a razón de 2.10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, primero cae libremente durante 52 metros y después abre el paracaídas y comienza a desacelerar a razón de 2.10 metros por segundo al cuadrado. Y va a llegar al suelo con una velocidad de 2.90 metros por segundo. Nos pide el problema determinar cuánto tiempo estuvo la paracaidista en el aire y a qué altura comenzó la caída. Entonces la situación como global es esta, ¿no? Podemos dividir el trayecto total en dos trayectos. Entonces, en el primero podemos decir que primero, pues, arriba, cuando estaba en el avión, pues estaba en reposo. Y la velocidad inicial en el trayecto 1 es 0. Y luego cayó una distancia de 1 a una cierta aceleración A1, que es precisamente pues la gravedad. Y la velocidad final en ese trayecto 1 pues tiene que ser la velocidad inicial en el trayecto 2, porque a partir de ahí va a comenzar el segundo trayecto, que es ya cuando abre el paracaídas. Y después de ahí cae una distancia de 2, moviéndose a una aceleración A2, que nos da el problema, que es 2.10 metros por segundo, hasta que alcanza una velocidad final 2, ya cuando llega al suelo. ¿Y qué datos nos da el problema? Nos da la distancia que cae en el primer trayecto, que son 52 metros. Ya les dije, como es caída libre, en ese trayecto la aceleración es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración en el trayecto 2 es 2.10 metros por segundo al cuadrado. Es menor que la aceleración de la gravedad, porque ahí ya abrió el paracaídas. Y también nos dice el problema que llega al suelo con una velocidad de 2.90 metros por segundo. Entonces, para el trayecto 1, yo puedo determinar, por ejemplo, la velocidad final. Entonces yo puedo utilizar la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Y pues como la velocidad inicial en el trayecto 1 es 0, pues antes de saltar estaba en reposo en la dirección vertical. Suponemos que se iba moviendo en un avión o algo así, o estaba parada en algún acantilado o algo, pero el punto es que estaba con velocidad 0 en la dirección vertical. Entonces la velocidad inicial es 0. Y esto nos dice que la velocidad final al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia 1. Despejamos de ahí y tenemos que la velocidad final es la raíz de 2 veces la aceleración por la distancia. Pero aquí, pues todavía no conozco la aceleración. Ah, no, sí la conozco. No me acordé. Y también tenemos que la velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. El tiempo, pues lo pueden despejar de aquí y sería velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Y pues nosotros podemos sustituir la ecuación 1 en esta ecuación para el tiempo. Porque nos está pidiendo cuánto tiempo estuvo en el aire y a qué altura comenzó la caída. Entonces necesito saber el tiempo que duró el trayecto 1 y el tiempo que duró el trayecto 2
y la altura total, ¿no?, de los dos trayectos. Entonces el tiempo pues va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Pero velocidad final ya la encontré arriba y era raíz de 2 veces aceleración por distancia. Velocidad inicial es 0, ya lo hemos dicho, y dividimos entre aceleración. Cuando metemos los valores, pues nos da 31.92 sobre 9.8 igual a 3.25 segundos. Ese es el tiempo que la paracaidista le toma recorrer el primer trayecto. Y para conocer la velocidad final en el primer trayecto, pues tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como ya tenemos el tiempo y como la velocidad inicial en el primer trayecto es 0, pues tenemos que la velocidad final en el primer trayecto es 9.8 por 3.25, que son 31.85 metros por segundo. Ahora en el segundo trayecto, esta velocidad final del primer trayecto, ya habíamos dicho, que se convierte en la velocidad inicial del segundo trayecto. Entonces ponemos velocidad inicial 2 igual a 31.85 metros por segundo. Velocidad final 2, esa nos la da el problema, es 2.90 metros por segundo. Y también nos da la aceleración. Entonces de aquí nosotros podemos despejar el tiempo, porque es lo que nos interesa. Por ejemplo, podemos utilizar velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y despejamos el tiempo, que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. La velocidad final es la que nos da el problema, que son 2.90. Velocidad inicial es menos 31.85 sobre la aceleración, que es negativa porque el paracaídas está pues desacelerando el movimiento. Entonces la gravedad primero la estaba acelerando, pero cuando se abre el paracaídas piensen como cuando decimos el auto comienza a frenar después de cierto tiempo o algo así. Pues es lo mismo, ¿no? El paracaídas comienza a frenarse, a frenar el movimiento cuando se abre el paracaídas, y por eso la aceleración aquí es negativa. Y esto nos da un tiempo de 13.78 segundos. Entonces el tiempo total que estuvo en el aire pues va a ser la suma de los tiempos. 3.25 más 13.78 nos da 17.03 segundos. Y ya tenemos el inciso A. El inciso B nos está pidiendo a qué altura comenzó la caída. Bueno, pues para esto nosotros podemos utilizar esta fórmula que dice que y es igual a velocidad inicial por tiempo. Aquí estamos enfocándonos en el trayecto 2. Entonces es velocidad inicial en el segundo trayecto por el tiempo 2 menos un medio de la aceleración en el segundo trayecto por tiempo al cuadrado. Velocidad inicial pues es 31.85, el tiempo es 13.78 y la aceleración es 2.10 y otra vez el tiempo es 13.78 al cuadrado. Cuando sustituyen estos valores, les va a dar que la altura 2 es 239.51 metros. La altura 1, pues nos la da el problema. Nos había dicho ya que la paracaidista caía primero libremente 52 metros. Entonces la altura total van a ser los 239.51 más los 52 metros, que nos da 291.5 metros. Y con esto ya resolvimos este problema.
El último problema, si se fijan, de hecho los ejercicios estaban muy, muy cortitos. Tampoco tenían que hacer así como muchas operaciones ni gran cosa. El último problema nos dice un abanico que está girando completa 1200 revoluciones cada minuto. Consideremos un punto en la punta de un aspa, la cual tiene un radio de 0.15 metros. Más bien, ¿qué distancia recorre el punto en una revolución? Y B, ¿cuál es la velocidad del punto? Y C, ¿cuál es su aceleración? ¿A alguien se le ocurre cómo resolver este problema? Ok, ¿qué hicieron en el examen? ¿Nadie hizo nada? Pues para la distancia que recorre el punto en cada revolución, saqué el perímetro del círculo. Bueno, Ujú, del recorrido del abanico, ¿no? Que es un círculo. exacto. Y, y cómo, por ejemplo, ¿recuerdas cómo calculaste la velocidad? ¿O eso ya no lo pudiste hacer? Pues no sé si esté bien, pero como vi que el perímetro, bueno, a mí me salió 0.94 metros Ajá. y la velocidad es que era 1200 revoluciones por un minuto, o sea que era 1200 revoluciones, o sea, recorría 0.94 metros 1200 veces en un minuto. Ujú, Esa fue mi forma de pensar y pues me salió que iba como a 1128 metros sobre minuto o a 18.8 metros sobre segundo. ujú. Ok, gracias. Ujú. Vamos a ver. Primero, pues efectivamente teníamos, o sea, el problema nos dice que completa 1200 revoluciones cada minuto. Entonces, pues esto es una frecuencia, o sea, el número de vueltas que va por unidad de tiempo, ¿no? Entonces nos está diciendo que da 1200 revoluciones por minuto. Si ustedes transforman a segundos, pues les da 20 revoluciones por segundo. Eso es una, como ya les dije, es unidades de frecuencia. Pues entonces este es así como, o sea, este es el aspa, pues finalmente lo que nos está diciendo es el radio, ¿no? Del movimiento circular que está siguiendo un punto en la punta del aspa. La punta del aspa son 0.15 metros. O sea, más bien el aspa tiene una longitud de 0.15 metros. Entonces, como dijo el compañero, la distancia pues es precisamente el perímetro del círculo. Es 2pi por radio. Ya conocemos el radio, que son 0.15 metros. Pues ya conocemos la distancia que recorre, o sea, el perímetro del círculo, el círculo que hace esta partícula al completar una revolución, que serían 0.942 metros. Eso es el inciso A. El inciso B nos está pidiendo la velocidad del punto. Y para esto nosotros podemos utilizar
esta fórmula para el periodo que nos dice que es pues el tiempo, o sea, nos dice que es precisamente cuánta distancia recorrió, y cuánta distancia recorrió, pues ya sabemos, recorrió 2pi por radio sobre la velocidad, ¿no? La velocidad pues es lo que no conocemos. Podemos despejar aquí velocidad, y tenemos que velocidad es 2pi por radio sobre el periodo, que es esta t, o el tiempo. Entonces la velocidad es 2pi por radio sobre el periodo. ¿Pero qué es el periodo? Pues el periodo es inverso de la frecuencia, y la frecuencia ya la tenemos. Son 20 revoluciones por segundo. Entonces el inverso de eso es 1 sobre 20, y eso nos da 0.05 segundos. O sea, el periodo o el tiempo que le toma dar esa vuelta son 0.05 segundos. Entonces, si nosotros utilizamos ese periodo o ese tiempo en la fórmula de la velocidad, pues tenemos que la velocidad es igual a 2pi por radio sobre el periodo, entonces es 0.942 sobre 0.05 segundos, y eso nos da 18.84 metros por segundo. Además nos está pidiendo la aceleración. Y para esto, pues nosotros conocemos que para el movimiento circular acelerado, la aceleración centrípeta es v cuadrada sobre r. Ya tenemos v, que es 18.84, elevamos al cuadrado y dividimos entre el radio, que son 0.15 metros, y eso nos da 2.366.30 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, ahí ya terminan su problema. Entonces aquí como que el detalle era darse cuenta que la información que les estaba dando el problema, de las 1200 revoluciones por minuto, pues precisamente eran la frecuencia. Y recordar que, o sea, si el problema les está dando la frecuencia, y la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo o algo, o número de vueltas por unidad de tiempo, pues entonces de ahí, de lo que nos da el problema, pues nosotros tenemos que determinar de alguna manera el tiempo, porque lo necesitamos para calcular la velocidad o el periodo. Entonces ahí el detalle era recordar o checar en la libreta que el inverso de la frecuencia pues es el periodo, y eso es algo que sí podemos ya utilizar para encontrar la velocidad. Ese era como el único detalle que tenían que checar aquí o recordar. Pero pues fuera de eso también estaba muy, muy sencillo. No sé si ya de las soluciones que vieron ahorita tengan alguna duda o quieran preguntar algo. ¿Alguna solución no les quedó clara? Bueno, pues si... Profe, Ajá. yo tengo duda en el segundo, el de los vectores, de cómo era entonces lo de la componente. Es que vi que había multiplicado por el coseno de algo, pero ¿por qué? Ah, aquí, ¿verdad? Lo que tú necesitas conocer para sacar la componente de un vector sobre otro, pues es lo que estás haciendo es proyectar. Entonces, recuerda, por ejemplo, cuando tenemos análisis de fuerzas, estamos resolviendo algún problema. Y, por ejemplo, recuerda cuando teníamos el
un bloque en un plano inclinado o algo así. Y teníamos el peso, por ejemplo. Entonces el peso, la dirección del peso no coincidía con la dirección del eje Y, o sea, con la dirección negativa del eje Y, porque estábamos en un plano inclinado. Y si poníamos el sistema de referencia de acuerdo al plano inclinado, pues entonces el peso quedaba como movido, ¿no? Respecto al eje Y. Y si nosotros queríamos hacer análisis de fuerzas y sacar la suma de fuerzas en Y, para tener la contribución del peso, teníamos que proyectar ese vector del peso a lo largo del eje Y. Y como hacemos eso, pues decíamos, si el ángulo entre el vector del peso y el eje Y era teta, entonces siempre poníamos W, que es el peso, por el coseno de teta. Y eso lo que te hace es proyectarte el vector W sobre el eje negativo de la Y. Entonces lo que estamos haciendo aquí es lo mismo, es la misma idea. Estamos agarrando un vector, proyectándolo sobre otro, y para eso necesitamos conocer el ángulo que hay entre los vectores, y luego multiplicar pues la magnitud del vector que quieres proyectar sobre el otro por el ángulo que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, para proyectar A en B, necesitas conocer su magnitud, que son 48.5, y luego multiplicas por el coseno del ángulo. Y lo que está haciéndote eso es agarrarte el vector A, que tiene magnitud 48.5, y proyectarlo sobre el vector B a través del ángulo, o bueno, del coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero es eso, o sea, siempre que quieran proyectar un vector sobre un eje, sobre otro vector, pues siempre se multiplica por el coseno del ángulo entre ese vector y el otro vector, o entre ese vector y el eje donde quieren proyectar. No sé si te quedó más claro o no. Sí, profe, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen más dudas, dejamos esta clase aquí. Ya la próxima clase vamos a retomar donde nos quedamos. De hecho, vamos a hacer como algún tipo de repaso desde la sección que consideren conveniente justo para volver a entrar en tema, porque si se fijan con el examen y todo esto, pues como que nos desconectamos un poquito del hilo de lo que estábamos viendo, pero la siguiente clase vamos a hacer como un repaso de las últimas cosas importantes que hemos visto para poder continuar. Para poder continuar con el contenido de la materia y pues, posteriormente dejarles la tarea 3, que se entregaría pues antes de salir de vacaciones. Así que bueno, pues mucho éxito, espero que les vaya bien y nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe.